Y vamos a conversar entonces con Gustavo Sánchez Mariño, que es presidente de la Junta Electoral de Corrientes. Gustavo, buen día. Carlos, Eduardo y Belén acá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Te escucho muy lejos, Carlos. Bien. Como si estuviera en Canadá, más o menos. Bueno. Vamos a acercar un poco. Cambiemos de geografía, porque eso tiene algunas referencias o algunas connotaciones negativas. Gustavo, ¿cómo? Seamos amigos de Canadá, che, ahora que están en problemas, hay que apoyarlos. Exactamente. ¿Cómo marcha esto? ¿Hay un cronograma? ¿Están todos los municipios, no? ¿Está la información? Sí, está el cronograma, está publicado en la página del Poder Judicial. Entran ahí en un link que se llama Elecciones 2025. También están publicadas todas las comunas que ayer, a medianoche del lunes, terminó el plazo para adherirse a las elecciones del 31 de agosto. Se adhirieron 71, había 72, solo una esquina no adhirió a las elecciones. O sea que seguramente va a elegir autoridades en octubre con las nacionales. Gustavo, déjame señalar una sola cosa. También, sí, con respecto a esto. Perdón. ¿Ahora? Sí. Adelante. No, déjame señalar antes de continuar en ese detalle que vas a hacer. Hay algo muy importante que ahora quiero señalar, que es la transparencia de esto a través de la página digital, ¿no es cierto? Esto garantiza la publicación y es accesible a todo el mundo. Y esto es un valor. Sí, claro. Es importante. Nosotros antes, cuando no había esta posibilidad, acudíamos a ustedes, a los periodistas, y distribuíamos, por decir así, gacetillas, copias de la adhesión. En cambio hoy es mucho más sencillo esto, porque claro, el que tenga interés, en general, el público en general tiene interés, y también los operadores jurídicos de los partidos políticos tienen sumo interés en conocer toda esta información, y es realmente muy importante poder entrar en la página así fácilmente. Doctor, bueno... No, yo quería aclarar, antes de seguir avanzando, que el superior gobierno también convocó a elecciones para autoridades de 2 municipios nuevos, por decir así, 2 municipios que hasta ahora no elegían autoridades porque pertenecían a otros, pero ahora han adquirido su autonomía. Son Cecilio Echeverría y Cazadores Correntinos, que van a elegir su intendente, viceintendente, concejales el 31 de agosto. Bueno, ahí hay una cuestión porque estos municipios fueron creados y tenían interventores, administradores, digamos, oficiales. En este caso es el gobierno el que convoca por ellos, y en el caso de los otros 72 municipios, ahí rige la autonomía plena, digamos, de cada uno de los municipios. Claro. Así es. En el resto de los municipios varía según la carta orgánica de cada uno, son 71. En general convoca el intendente, y en 2 casos, creo que es Capital y Bellavista, se necesita asimismo el acuerdo del Consejo Deliberante. Okay. Pero en general la convocatoria la hace el Ejecutivo. Sí. Acá hay entonces una cuestión, ya cerró el plazo para el 31 de agosto, van a votar 73 municipios, digamos, básicamente, sobre 74 que hay en la provincia. Así es, esa es la cifra final, sí. Ok, y quiero aclarar también que esta planilla de adhesiones está en la página, también tiene la cantidad de concejales que van a elegir por el municipio. Algunas eligen defensor del pueblo, son 2 creo, y una que tiene una novedad también que creo que es interesante, discutible por supuesto, pero interesante, es el municipio de San Miguel va a elegir su juez de faltas por primera vez por el voto popular. Doctor, bueno, justamente en ese sentido le quería preguntar ¿qué implica esto para la comunidad? Antes era de una manera, ahora es de otra. Explíquenos, porque por ahí el ciudadano común no entiende mucho de esto, ¿no? Bueno, son variantes, por decir así. Yo en general, desde el punto de vista de la teoría de la ortodoxia judicial, la elección popular de los jueces en nuestro sistema argentino no cuadra, no existe. Claro. Porque nuestra Constitución, tanto la Constitución Nacional como la Constitución Provincial, establecen la manera de elegir a los jueces.
Ahora, lo que sucede es que el juez de faltas, por decir así, es más que nada un juez administrativo que se ocupa de contravenciones menores, utilizando por supuesto un eufemismo, porque muchas contravenciones son gravísimas, pero en el caso son menores con respecto a otras, como por ejemplo a los delitos cometidos contra el derecho penal y demás. Y entonces se podría pensar que esta innovación podría tener algún resultado feliz. En general, yo no estoy de acuerdo con esta situación. Se habló en algún momento en la República Argentina de la llamada democratización de la justicia, lo cual es también un oxímoron, es un contrasentido, digamos, porque sabemos muy bien cuál es el sistema para elegir a los jueces, y apartarse de ello sería apartarnos de una tradición de más de 200 años. No por ser tradición hay que respetarla, pero una tradición sembrada, una tradición que ha sido estudiada y aquilatada por la doctrina y por el pensamiento argentino, de modo que ese intento en aquel momento, que fue declarado inconstitucional, por supuesto, por la Corte Suprema de Justicia, fue dejado de lado. Y no le veo viabilidad en nuestro sistema. Ahora, esto dicho, el intento de San Miguel, bueno, puede ser que a ellos les funcione. Es una experiencia que habrá que ver. Doctor, cada que ocurre esto, es decir, cada 4 años, hay un ruido, digamos, que se genera, más allá de que la justicia ya habló al respecto. Entonces mi pregunta es, ¿qué pasa? ¿Qué podemos hacer para que deje de haber el ruido que se genera entre el oficialismo y la oposición cada vez que se conoce el decreto de convocatoria de elecciones por esos agujeros, esas lagunas normativas que hay entre, bueno, la convocatoria para legisladores, la fecha para la convocatoria a las elecciones de gobernador y vice? ¿Qué es lo que pasa ahí y cómo se puede resolver? ¿O no hay ningún problema y es todo viribiri, como le decimos? Miren, voy a hablar desde el punto de vista de la Junta Electoral. Uh-huh. Nosotros en 2011 tuvimos una diferencia de pensamiento, digamos, con la Cámara Electoral provincial y el Superior Tribunal de Justicia. El gobierno había convocado a elecciones para 3 comunas, una de ellas creo que era 3 de abril, San Isidro, y no me acuerdo cuál era la tercera, y nosotros desde la Junta Electoral nos sorprendimos con esta convocatoria. ¿Por qué? Porque no teníamos previsto el padrón para estas comunas, y entonces declaramos la nulidad de la convocatoria. Esto fue en 2011, ya hace mucho tiempo. Por supuesto, la Cámara Electoral nos revocó el fallo, diciendo que la Junta Electoral no tiene ninguna facultad para revisar la convocatoria, porque la convocatoria es el resultado de una facultad que emana de la autonomía que tienen los diferentes municipios. Y eso lo confirmó el Superior Tribunal de Justicia. De modo que a partir de ese fallo, nosotros ya sabemos perfectamente que no tenemos ninguna facultad para intrometernos, por decir así, o para decir algo, o para emitir opinión sobre estas cuestiones de convocatoria. Y es lo que hacemos. A partir de ahí, cada convocatoria que nos llega, nosotros la llevamos adelante, porque tenemos esa jurisprudencia que nos obliga. Lo cierto es que también puedo decir que cualquier decreto del Poder Ejecutivo tiene una fuerte presunción de legitimidad, que está emanado de la más alta autoridad de la provincia, y por supuesto, con el acompañamiento de sus ministros y del fiscal de Estado, y entonces nosotros le damos esa presunción de legitimidad. Puede suceder que alguna persona, tanto de la oposición o lo que fuera, se oponga e interponga o judicialice esta decisión, esta convocatoria del nuevo gobernador, ¿no? Y entonces se resolverá también por los canales correspondientes, que son la juez electoral, luego la Cámara Electoral y luego el Superior Tribunal de Justicia. Pero, como les digo, ya la jurisprudencia sentada por la Cámara Electoral hace más de 10 años habla a favor, por decir así, de las convocatorias en estos casos.
Ahora, ya no como presidente de la Junta, sino como abogado y estudioso de estos temas, digamos que si nosotros queremos resolver esta cuestión, tenemos que modificar el decreto ese del 2001 de la intervención y ajustarlo bien a detalle de lo que establece la Constitución y olvidarnos de este asunto. Yo no voy a emitir opinión sobre esta cuestión porque justamente podría yo ser convocado a dictar sentencia en estas cuestiones. Entonces seguramente estaría incurriendo en lo que se llama prejuzgamiento. Doctor, entonces está todo en marcha, digamos. Todo en marcha, por suerte. Ya mandamos los oficios al juzgado federal y en estos días nos adelantó la Secretaría que nos van a enviar, una vez que lo tengamos lo vamos a poner también en internet para que la gente controle los padrones para ver si hay algún error o alguna sugerencia que hacerle. Pueden concurrir acá al edificio Poder Judicial San Juan y Julio, en el subsuelo está trabajando la Junta Electoral. Una sola consulta final, Gustavo, finalmente, la minucia, te diría, lo más pequeño de esto y el origen de esto. Si una persona quiere consultar dónde vota, ¿cómo hace? ¿Dónde vota? Bueno, el padrón se va a publicar con sus datos, digamos, con sus datos de filiación, con su domicilio y demás. Esos son los datos que tienen que corroborar en esta primera etapa. Ahora, cuando se distribuyan las mesas, porque también tiene una etapa también de mucho trabajo para la Junta Electoral, yo quiero resaltarlo porque estoy muy orgulloso de nuestro equipo. Tenemos un equipo de 7 personas, nada más que 7 personas, y 3 jueces, y para organizar un comicio de 950.000 personas votantes. De cualquier manera, una vez que se tiene el padrón, se distribuyen los votantes por mesa. Entonces, esa distribución, por decir así, se publicará oportunamente y entonces la gente también estará en internet y también la gente sabrá dónde tiene que ir a votar. Hay dos momentos acá, doctor, porque para nosotros, vio que nosotros que seguimos el juego, digamos, de la política, es el 30 de junio, fecha para inscribir alianzas, el 12 de julio, fecha para inscribir candidatos, pero acá hay dos momentos claves, que son, uno, primero el padrón provisorio para ver si estamos o no ahí, y después la distribución con todos estos otros elementos que tienen que ver, digamos, de dónde sos, qué escuela te toca, qué mesa, etcétera, ¿no? ¿Y qué pasa si querés cambiar, si querés cambiar de lugar de votación? ¿Cómo haces ese trámite? Se puede hacer, digamos, una vez que el lugar ha sido otorgado, ya no es posible cambiarlo, hay que ir a votar al lugar que le ha sido atribuido. Debo decir que nuestra Junta y también el Juzgado Federal intentamos siempre mantener los lugares de votación. Claro. La persona que ha ido votando un lugar, mantenerlo ahí, no cambiarle el lugar de votación. Pero puede suceder, este año por ejemplo vamos a tener que ampliar la cantidad de urnas porque se ha ampliado la cantidad de votantes y claro, estamos cerca de 1 millón, ¿no? Sí, 950.000 aproximadamente. Antes teníamos 2.500 urnas o mesas de votación, ahora vamos a tener 3.000. De modo que esa introducción de 500 urnas más, seguramente algún movimiento tectónico va a producir, digamos. Pero bueno, no se puede no hacerlo, porque de este modo no habría manera. Hay que ubicar a las personas dentro de las escuelas. Eso recuérdenlo, tratamos de poner 10 urnas o mesas en cada escuela, lo cual es también un esfuerzo. Antes, cuando nosotros empezamos en 2009, poníamos, por ejemplo, 20 mesas en una escuela, había mesas abajo y arriba, y etcétera, y eran unos hormigueros realmente muy poco saludables, muy poco cómodos para los votantes y demás. Entonces, hemos hecho el esfuerzo a partir de la pandemia, sobre todo, de distribuir la mayor cantidad del espacio posible para que los votantes voten tranquilamente y con comodidad, y eso implica también algún movimiento. Pero creo que serán mínimos, seguramente. Gustavo, muchas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes. Les mando un fuerte abrazo. Igualmente. Gustavo Sánchez Mariño es presidente de la Junta Electoral de la provincia de Corrientes. Algunas definiciones ahí, ¿no?, que
relacionada con estas... Bueno, se confirmó ya ahora formalmente que Esquina